Hola chicos y chicas, muy pero muy buenas noches. Por favor me confirman cómo se me escucha el audio. Perfecto chicos, excelente que se hayan conectado y realmente que me hayan dado la oportunidad en este momento de que hablemos acerca de la programación y digamos que las consideraciones que ustedes deben tener en cuenta al momento obviamente de empezar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software. Me presento. Mi nombre es Belisario de la Mata, soy de Colombia. Como les comenté en el grupo, yo empecé a programar cuando tenía 14 años. Es decir, que ya tengo ya 17 años programando. Esto se lo digo de inicio, ¿por qué? Porque puede que en el grupo se conecten personas que tengan esa edad o personas que ya están mayores, pero realmente empezar a programar a cualquier edad, 20, 30, 40, 50, realmente es viable. Simplemente, obviamente, de acuerdo a posiblemente a las responsabilidades que tenga cada persona, puede que se le haga, digamos que, un poco más fácil frente a la forma de implementar el tiempo, distribuir el tiempo, obviamente, para el proceso de aprendizaje. Actualmente me dedico al desarrollo de software, soy ingeniero de software en una empresa de tecnología. Bueno, realmente la empresa es una entidad financiera grande acá de Colombia y digamos que he estado a cargo de procesos de estudio de crédito. Soy una persona que me enfoco bastante en la parte de la lógica de los sistemas y realmente a eso es lo que me dedico. En los últimos meses he estado colaborando a las personas que quieren aprender sobre programación. Siempre estoy atento posiblemente a los chats cuando me hacen cualquier tipo de pregunta. Obviamente les colaboro frente a lo que tengo de conocimiento. No me las sé todas, pero en la medida de lo posible quiero, digamos que, transferirle ese conocimiento que he adquirido y que realmente me ha dado experiencia en todo lo que hasta este momento he estado trabajando. He trabajado en sistemas financieros, en sistemas académicos, en sistemas, digamos, también de ventas digitales. He estado trabajando en muchas cosas. ¿Qué quiero que hagamos en este día? Vamos a hacer, digamos que, una introducción acerca de consideraciones s- sobre el hecho de empezar a programar. Yo sé que, digamos que estamos en un punto en el que ustedes quieren empezar a tocar código y demás, pero obviamente hay algunas consideraciones previas que hay que tenerlas en cuenta. No es simplemente vamos a empezar a hacer código, sino qué debemos tener en cuenta al momento de hacer código. Eso es lo principal, lo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, ahora que ustedes se conectaron, ustedes vieron que estaba rodando acá una culebrita y ustedes preguntarán, "Ah, pero ¿por qué Belisario nos muestra esto?" Este fue un programa que yo hice en menos de 6 meses cuando empecé a, a programar en Java, a entender Java. Ya yo sabía programar en otros lenguajes de programación, pero cuando aprendí Java en menos de 6 meses, esto lo hice como en un mes. Pero desde el momento en que yo empecé a estudiar Java hasta el momento en que realmente decidí hacer esto, no pasaron 6 meses. Entonces, aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tiene que tener una motivación para desarrollar. Una motivación. De nada vale para ustedes el que estén siguiendo tutoriales, el que quieran, digamos que, aprender algún lenguaje de programación si ustedes no tienen claro qué quieren lograr en este momento. Y obviamente cuando hablo en este momento me refiero qué quiero hacer o tener hecho en el próximo mes, en los próximos 2 meses, en el próximo año. Ustedes tienen que tener una motivación y frente a esa motivación, y cuando me hablo de motivación es qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer en cuanto a software?
Entonces, cuando ustedes tienen esto, ¿qué les ayuda? Que ustedes arman una ruta de aprendizaje. Pero, Belisario, ¿cómo así que una ruta de aprendizaje? Por cierto, si tienen cualquier duda, pueden dejarla, pueden abrir el micrófono o escribirla. Entonces, ustedes tienen, digamos que una ruta de aprendizaje. Hay actualmente tantos, pero tantos lenguajes de programación, tantos frameworks y tantas formas de hacer algo que si uno se pone a revisar cómo quiere realizar algo, entonces uno se vuelve, digamos que se confunde en cómo iniciar. Cuando yo empecé, las alternativas eran pocas. Digamos que no había mucho lenguaje de programación para elegir. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé, estaba muy en apogeo Visual Basic 6.0, colóquele por allá año 2004. También cuando yo empecé, trabajé con QBasic. Pero ¿qué sucede? Que habían pocos lenguajes para elegir. Actualmente hay muchos. Entonces, cuando ustedes se van, digamos que a unas preguntas en Facebook, no, ¿por dónde voy a empezar? Entonces, cada uno le responde de una forma muy subjetiva desde la persona, de lo que la persona obviamente ha vivido. Si a mí me preguntan actualmente por qué lenguaje empezar, yo sugiero dos. Empezamos por Java o por Python. Pero Belisario, ¿por qué por Java o por Python? Resulta que Python como lenguaje de programación es muy, pero muy fácil. ¿Por qué? Porque digamos que su estructura, su sintaxis, realmente no es tan compleja. Y con una sola línea podemos hacer un hola mundo. Esa es la realidad. Con Java, con Java para hacer un hola mundo, posiblemente necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas para hacer un hola mundo. Pero ¿qué sucede? Que Java, al ser tan complejo en sintaxis, lo que les va a ayudar a todos ustedes es que cuando pasen a cualquier lenguaje de programación, se les facilita el aprendizaje. La equivalencia de código es mucho más rápido. Realmente, y eso se lo garantizo. Entonces, Java como primer lenguaje de programación, y no solamente Java, cualquier lenguaje que sea estricto en estructura, que sea un fuerte tipado. ¿Qué quiere decir fuerte tipado? Que maneja muy bien lo que corresponde a los tipos de datos, enteros, números, y digamos que al ser muy estricto en toda su estructura, lo que le va a dar a ustedes son unas habilidades para decir qué se puede y qué no se puede hacer. Hay otros lenguajes que hay muchas cosas que están permitidas, que digamos que no les bota muchos errores cuando ustedes están empezando. Entonces, allí esa es la primera consideración. Cualquier lenguaje de fuerte tipado y de una estructura fuerte como Java es una muy buena opción para iniciar. Actualmente Python también es una muy buena opción. Simplemente debes considerar que si empiezas por Python, si después pasas a cualquier otro lenguaje de programación, vas a tener una pequeña dificultad de aprendizaje, pero aún así obviamente lo vas a lograr. Es como si nosotros en este momento estuviésemos aprendiendo Java, y después vamos para Python. Facilito Python. Pero si ustedes primero eligen Python, facilito Python, después se pasan a Java, ahí tienen que estudiar más. Entonces, ténganlo muy, pero muy en cuenta. Otra cuestión a considerar, cada uno de ustedes, cuando nosotros empezamos, posiblemente ya han escuchado, no, tienes que refrescar la parte lógica, tienes que practicar mucho el cómo realmente puedas pensar para resolver algoritmos. Y claro, eso hay que hacerlo. Pero ¿qué sucede? Que digamos que lo mejor que ustedes pueden hacer para resolver algoritmos, obviamente aparte de practicar, es que ustedes den solución a, digamos que a situaciones que ustedes realmente necesiten. Por eso, en este momento, cada uno de ustedes tiene, digamos que como objetivo pensar qué quiere hacer. No es necesario que en este momento se coloquen a hacer un proyecto muy grande, no, simplemente empiecen en algo sencillo. No, yo quiero hacer un punto de venta.
Yo quiero hacer un aplicativo que registre clientes. Yo quiero hacer un pequeño juego en 2D. Yo quiero realizar un programa de asistencia. Yo quiero hacer un pequeño programa de ventas digitales, un e-commerce. Bueno, cada uno de esos objetivos que ustedes se van planteando es lo que les va a ayudar a ir, digamos que, practicando e ir cogiendo la estructura de un proyecto. No, yo quiero hacer una tabla de multiplicar. Quiero hacer una calculadora. No, digamos que no den por hecho que por ser algo sencillo no les ayuda. ¿Por qué? Porque les puedo asegurar totalmente que en cada proyecto que ustedes hagan van a obtener un muy, pero muy buen conocimiento. Y obviamente, como todo conocimiento y como toda carrera, es un paso a paso. En estos días, por ejemplo, vi en las redes alguien que apenas estaba empezando y quería hacer un sistema de pagos en línea. Entonces, ese propósito se puede hacer, pero requiere mucho, pero mucho conocimiento para lograrlo. Porque incluso si se llega a hacer de forma incorrecta, incluso los sistemas de pago pueden llegar a demandar por un mal manejo de datos. Entonces, hay que tener, digamos que, una consistencia con el estado en el que se encuentra uno de conocimiento con lo que quiere lograr. Entonces, todo es un paso a paso. Es lo que yo les puedo comentar, es un paso a paso. Entonces, yo les estaba mostrando acerca de esto. Esto es un programita en 2D. Miren que allá está haciendo una búsqueda automática. Y si yo le quito la búsqueda automática por acá, en búsqueda automática, puedo, puedo como tal jugarlo. Puedo como tal jugarlo. Pero realmente, eh, cuando yo hice esto, yo tenía en mente, quiero hacer una culebrita. Quiero hacer una culebrita, pero no me imaginé colocarle que buscara sola digamos que la vitamina. Después fue que lo pensé, vamos a colocarla que busque solo la vitamina. Y fui pensando la forma de lograrlo. Cuando yo lo hice, digamos que en ese momento casi no me metía en internet como para saber qué debía aplicar. Pero digamos que hice un buen análisis para lograr como tal, digamos que la solución del algoritmo. Entonces, aquí, ¿qué quiero decir con esto? Si bien hay muchas, pero muchas, digamos que ya algoritmos hechos en Internet, ¿qué les recomiendo a ustedes? Que si bien, como muchas veces han escuchado, no es necesario reinventar la rueda, dicen, no reinventen la rueda, ya eso está hecho, reutilízalo. Lo importante es que ustedes sepan el funcionamiento. No, de nada sirve que ustedes quieran utilizar una librería que cuando ustedes lo utilicen ya hace algo y ustedes le preguntan, no, ¿cómo funciona eso? No, no sé cómo funciona. Esa librería la utilicé y digamos que ya hace lo que tiene que hacer. Listo, eso es un entorno, digamos que muy rápido de darle solución a algo, está bien, pero les puedo garantizar que si ustedes estudian el por qué esa herramienta es capaz de hacer eso, o si en algún momento le dan ustedes solución sin necesidad de utilizar alguna librería, algún framework de demás, entonces ¿qué? Su conocimiento aumenta. Y eso se los puedo garantizar totalmente. Entonces ténganlo muy, pero muy en cuenta. Ahí como un tip de cuestiones para considerar. Entonces, yo actualmente, digamos que me dedico al desarrollo de software, me dedico al desarrollo de software. Hice un grupo hace algunos meses en el que le di clases en vivo a un grupo así como ustedes, eran como 20, 25 personas que se encontraban y ahí empezamos en Java desde cero. Digamos que el objetivo es que hagamos algo parecido, pero obviamente tengo que ver qué cantidad de personas hay. En mi canal de YouTube subí cada una de las clases que di. Fue mes y medio dando clases, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes y las sesiones lunes, miércoles y viernes eran de 1 hora a hora y media, en el cual les explicaba todas las características, digamos que de un lenguaje como Java e íbamos explicando, digamos que cada una de la forma como los componentes se relacionaban. Si a ustedes les interesa empezar,
digamos que los videos se encuentran en el canal. Ustedes pueden avanzar y verificar lo que en su momento, digamos que yo le expliqué a los compañeros. Entonces fue mes y medio. Ustedes van a notar que como todo conocimiento, obviamente ustedes tienen que dedicarse. Eso es una realidad. Eh, Decir que yo les voy a explicar algo y ya ustedes ya con eso ya es suficiente, obviamente no es cierto. Cada uno de ustedes tiene que profundizar en su conocimiento y eso, obviamente, eso aplica para cualquier situación en la vida. Entonces, tengan en cuenta, tengan en cuenta esa parte. Entonces, ustedes ya les dije que podían optar por aprender Java y Python. Ténganlo muy, pero muy en cuenta esos dos. Entonces, en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender inicialmente a Java. Entonces, con el objetivo, obviamente, de hacer ahí la introducción de Java como lenguaje de programación. Entonces, actualmente, digamos que Java está presente posiblemente en aplicaciones de escritorio, posiblemente clásicas, que es una aplicación de escritorio, una aplicación que tiene ventanitas, que es lo que nosotros llamamos JFrame. Ya existe una nueva tecnología, digamos, para hacer interfaces que es Java FX. Eso no lo vamos a abordar, pero es bueno que lo sepan. Y también Java hace parte de lenguajes de servidor. Pero, ¿qué es eso, Belisario, de lenguajes de servidor? Cuando nosotros hacemos aplicativos y uno le da clic, por ejemplo, en algún botón en su pantalla, lo que ocurre es que esa información viaja a un sistema que nosotros llamamos el servidor. En el servidor hay un lenguaje de programación. Hay varios lenguajes de programación. Está Node, Node.js, está todo lo que corresponde al paquete de Visual Studio.net, que tiene varios lenguajes de programación. Está Java como lenguaje de programación. Está PHP. Hay varios lenguajes de programación. Entonces, aquí es que ustedes consideren de que a pesar de que ustedes a nivel profesional se vuelvan expertos en un lenguaje de programación, la realidad es que cada lenguaje de programación podría darle solución a lo mismo. Y dependiendo de la persona a la que ustedes le pregunten, esa persona va a hablar desde su experiencia para decir, hazlo en este lenguaje, pero es desde la experiencia. Hay unos lenguajes que son más fuertes que otros, posiblemente en alguna forma de darle ejecución a los proyectos. Por ejemplo, algo para hacer un chat, la forma como trabaja Node.js responde muy rápido para hacer un chat. Java posiblemente sea más complicado hacerlo, sí se puede hacer, pero sea más complicado hacerlo por la forma como trabaja. Entonces, el objetivo, digamos, que vamos a tener ahora es hacer una introducción con la parte de Java. Eso es, pero les digo que no deben enfocarse en aprender o ser militar de un solo lenguaje de programación. Tengan eso en cuenta. Si bien pueden respaldar uno, por ejemplo, yo respaldo mucho a Java porque yo me he dedicado a Java, pero también he trabajado con PHP, también he trabajado con Visual Basic, he trabajado con Node, he trabajado, digamos que a nivel de, de, de Office con Visual Basic Application. Muchas de estas, digamos que lenguajes de programación obviamente muy orientados. Hay uno que poco se ha escuchado que es OutSystem, que es una forma de hacer código rápido. Entonces, entre más lenguajes ustedes sepan, obviamente tienen una mayor cobertura en cuanto a vacantes. Pero la realidad es que cuando ustedes se vuelvan expertos en un lenguaje de programación, tendrán realmente para vivir de esto. Esa es la realidad. Obviamente, entre más sepas, se te va a abrir, digamos que un gran abanico de posibilidades. Entonces, consideren mucho el aprender distintos lenguajes de programación. Ahora bien, no, Belisario, que yo he escuchado mucho acerca del frontend o frontend y del backend. Entonces, son dos momentos. Cuando nosotros hacemos un sistema, el front es todo, pueden ustedes decir lo que es todo lo que se ve, lo que el usuario ve. A nivel de página web, lo que el usuario ve.
No, pero ¿qué es el backend? Es lo que sucede cuando la información del usuario viaja, viaja a un servidor externo. Del lado del servidor hay unos procesos que realmente toman los datos y hacen todo lo que corresponde, digamos que a la funcionalidad. Y ese proceso normalmente es gestionado por un lenguaje de programación. Personalmente, yo me enfoco más en el backend. Yo no soy una persona que me dedico al frontend. Realmente tengo los conocimientos generales para entender cómo funciona, pero realmente en mi día a día yo no me dedico a ello. Entonces también aquí viene el otro concepto. Cada uno de ustedes tiene digamos que un perfil de inteligencia con el cual pueden tener, digamos que mayor facilidad para trabajar en el front, para trabajar en el back o para trabajar en los dos. Y son, digamos que por tipos de inteligencia. Posiblemente no sé si ustedes en este momento lo hayan descubierto, pero en algún momento lo van a descubrir. ¿Para qué ustedes, digamos que son muy buenos de darle ejecución? Si ustedes tienen una parte muy, pero muy lógica, en que ustedes les dicen a la universidad que son capaces de pensar qué hay que hacer, posiblemente el procesamiento del back sea el fuerte. No, pero si ustedes son mucho más artistas, si les gusta hacer que las cosas sean bonitas, una muy buena experiencia para el usuario, realmente hacer de que cuando un usuario ingresa a un aplicativo salga algún efecto. Bueno, todo eso es, digamos que un indicio de que el front es un fuerte para la persona o realmente podría profundizar en hacerlo. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a trabajar en Java, ¿qué sucede? Hay que pensar en más de, no, es que esto es más lógica actualmente, no tanto el front. Cuando ya hablamos del front, hacer experiencia, ya ustedes pueden decir, no, si yo quiero hacer una aplicación para celular, ya ahí tengo que hacer más experiencia, entonces tengo que estudiar más el cómo organizar los botones, que eso también es algo que se estudia. Cuando usted ve un aplicativo y el aplicativo está ordenado de cierta forma, acá hay un botón, acá hay otro botón, esos botones no están colocados al azar. Eso es un estudio de una persona que se ha dedicado realmente a aprender al respecto, en el cual hay una ubicación correcta para que el cliente, el usuario, tenga una muy buena experiencia. Entonces, eso es algo para considerar. Digamos que posiblemente, si ustedes esa parte no la activan mucho, lo que va a suceder es que no pueden lograr hacer alguna experiencia en la que el cliente ingrese. Simplemente que se ve todo no tan bonito. Y no les digo que esto está mal. No digo que está mal porque son perfiles y son tipos de inteligencia o tipos de, digamos que de habilidades que se profundizan. Entonces, si ustedes en algún momento ya notan cuál es su habilidad principal, profundicen en ella. Sáquenle provecho a ella. Si ustedes ven que hay algo que no dominan mucho, entonces también estudienla. Y en algún momento ustedes toman la decisión de si se quieren enfocar en profundizar eso o toman otro camino. Pero cualquiera de los caminos que tomen, al ustedes profundizar y volverse expertos, tendrán lo necesario realmente para abordar y pertenecer a un proyecto. Cuando uno trabaja en un proyecto, uno no es de todito. Las empresas en las que se trabaja de todito realmente no son consideradas empresas muy buenas. En las empresas siempre hay segregación de roles. No una persona se dedica a la forma como se ve. No una persona se dedica al procesamiento de datos. Otra persona se dedica a crear una base de datos. Otra persona se dedica a la seguridad. Otra persona se dedica a redes. Ustedes pueden saber de todo eso, pero en empresas organizadas eso está segregado por una cuestión, digamos que, de control de responsabilidades. Una persona no debería hacer de todo, porque eso se vuelve a nivel de seguridad no es viable. ¿Por qué? Porque la persona tiene control de hacer cualquier cosa en el sistema. Si ustedes tienen una empresa está bien, pero cuando ustedes están en empresa grande, eso no va a ocurrir.
¿Por qué? Porque no se puede dejar que una persona pueda hacer de todo. Entonces, no se preocupen si ustedes no saben de todo, porque realmente no es que sea necesario. Ustedes tienen que volverse muy buenos en algo. Ahora bien, también escuchen consejos de otras personas que también realmente trabajen en entorno ya de empresas grandes. Yo trabajo en una empresa bastante grande de Colombia y eso es lo que se da. Digamos, si yo quiero dar un clic en producción, no puedo hacerlo. Y no porque no me dé para hacerlo, sino porque no tengo permisos. Tengo que llamar a alguien para que le dé clic a algo en producción. Parece, digamos que curioso y raro, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, allí, otra cuestión que le estoy hablando de cómo trabaja el mundo profesional. Entonces, no sé si cada uno de ustedes aún está estudiando, se está buscando trabajo y demás, pero ¿qué les recomiendo? Que cada uno de ustedes tiene que empezar a hacer proyectos sencillos. Ustedes antes de que terminen sus estudios, si es que aún están estudiando, tienen que haber, digamos que, hecho proyectos que no sea necesario que lo vayan a vender, pero sí que sean bastante funcionales, con el objetivo que ustedes tengan un respaldo de que han hecho. Cualquier proyecto, y si son sistemas de información, mucho mejor que son sistemas de información. Normalmente cuando hablamos de que estamos trabajando con base de datos, insertar, actualizar, leer, eliminar registros, ustedes enfóquense en hacer eso. Digamos que actualmente eso lo miran bastante. Lo miran bastante qué tanto proyectos la persona ha participado. O normalmente preguntan por un portafolio. Por un portafolio, no, ¿qué has hecho? Muéstrame qué has hecho. Obviamente dependiendo del nivel de seguridad digamos que es posible mostrarlo. Yo personalmente, digamos que yo no he trabajado en muchas empresas, en empresas grandes sí, pero no en muchas, y realmente al nivel de confidencialidad yo no tengo un portafolio público, entonces yo tengo que hablar mucho acerca de las cosas que he hecho, cómo lo hago, pero no tengo algo para mostrar. ¿Por qué? Por el nivel de confidencialidad de los proyectos en los que yo, digamos que he participado. Entonces no es algo que realmente pueda mostrarse. Ahí estaría infringiendo, digamos, que cuestiones de políticas internas de las empresas. Entonces, ténganlo también esa situación muy en cuenta. Listo. Entonces, si ustedes van a empezar a trabajar en Java, ahora hablemos ya de Java. Por cierto, si tienen cualquier duda, pueden escribirla o pueden abrir el micrófono y estaré atento. La idea, digamos que no me convierta aquí en un orador, simplemente que ustedes, si tienen cualquier duda, me la puedan hacer y ahí vamos hablando al respecto de acuerdo a lo que he podido percibir en mi experiencia profesional. Listo. Entonces, en Java, cuando nosotros hablamos de Java, ¿qué sucede? Que cuando estamos trabajando, tenemos que tener dos componentes. El primero es instalar Java, pero ¿cómo es instalar Java? Instalar, digamos que aquí se desenfocó la cámara. Se desenfocó la cámara. Cuando trabajamos en Java tenemos que instalar el JDK y tenemos que instalar un IDE. Yo tengo en el canal, tengo digamos que un paso a paso de cómo instalar el IDE y cómo instalar el Java. E incluso tengo digamos que los links de las descargas para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, ustedes tienen que saber que deben instalar el JDK y el IDE. Y no confundan estas dos situaciones. ¿Cómo así que no lo confundan? Ustedes en este momento posiblemente han escuchado algún IDE NetBeans, han escuchado de el IDE Eclipse, hay otro IntelliJ, hay varios. En su proceso, si ustedes apenas están empezando, con que ustedes elijan NetBeans es suficiente. Si eligen Eclipse, también está bien. A entorno, digamos que muy profesional, se utiliza mucho Eclipse por la cantidad de complementos y herramientas que tiene. Pero con si ustedes eligen cualquiera de los dos, está bien. NetBeans, si ustedes quieren hacer experiencias, formularios, les ayuda un poco más en hacer formularios arrastrando y soltando controles. Entonces, es muy sencillo.
Yo en este momento aquí voy a compartirles el video en el cual yo explico y ahí están todos los links. Si ustedes en este momento no tienen, no tienen como tal las herramientas instaladas, aquí les voy a compartir el link. Se los voy a compartir aquí en, en el chat. Ahí explico qué es el JDK, qué es un IDE y ahí están digamos que la sesión de las descargas. Entonces, en este momento ustedes que tienen que saber, tienen que tener esas dos herramientas. Java y el IDE. Ah, pero ustedes pueden decir, no, pero Belisario, yo he visto que existe el JDK 8, el 9, el 11, ¿y cuál utilizo? Con que ustedes utilicen el JDK 8 es suficiente para que aprendan. ¿Por qué? Porque el JDK 8 fue el JDK en el que se dio un gran cambio porque se introdujo la programación funcional. Se introdujo lo que corresponde a las lambdas. Eso en su momento ustedes lo van a aprender. Entonces, el Java 8, JDK 8, no, ustedes quieren instalar el 11, el 12, bueno, pueden instalarlo. Pero en su proceso de aprendizaje no es tan necesario. Ustedes no van a hacer procesos tan complejos inicialmente como para pensar, no, voy a instalar, hoy salió el JDK 15, no, que yo quiero instalar el JDK 15. No es tan necesario. Lo pueden hacer y no van a ver como que mucha diferencia, pero ténganlo en cuenta. Yo cuando empecé con JDK 8, actualmente en los proyectos en los que me encuentro trabajo con JDK 8. Porque a nivel empresarial, cuando salen versiones de Java, no es que uno se actualice enseguida. Hay que esperar un tiempo, hay que hacer un control de cambio para poder actualizar los aplicativos. Entonces, eso no es algo que suceda de un momento a otro. Eso es algo que hay que planear a nivel del proyecto, de los cronogramas, con el objetivo de actualizar un aplicativo. Entonces, eso ahí te lo doy como para que ustedes lo consideren. No, que yo he escuchado que en IDE instale NetBeans 8 porque el Apache NetBeans 12 molesta. Sí, tiende a molestar a veces, pero ustedes digamos que no pueden vivir posiblemente en el pasado a nivel de las herramientas. Si ustedes trabajan con Apache NetBeans 12 y les genera algún inconveniente, busquen la forma de solucionar el inconveniente. No, no hagan, no, digamos que no tengan en la mente de que si algo no funciona, no, listo, ya vamos a dejarlo de utilizar. No, busquen. Recuerden que tenemos actualmente es fácil aprender lo que corresponde a programación y todo lo que sea a nivel de estudio es porque hay muchas, pero muchas preguntas que ya otra persona la tuvo y ya existe la respuesta. En mis tiempos eso no sucedía. Entonces, cuando ustedes estén con algo, no digan simplemente no, esto no está funcionando. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un sistema no funciona, dice cuál es el error por el que no funciona. Normalmente, ¿por qué digo normalmente? Porque puede que hayan programas que silencien el error. ¿Qué significa silencien el error? Que sucede el error y el sistema lo silencia y en ningún lugar se ve lo que ocurrió de error. Normalmente eso no ocurre. Siempre se verifica cuál es el error que ocurrió y ese error uno lo va a buscar en internet. Entonces no se queden, no se limiten de que si tienen algún inconveniente y listo, abortan misión. Busquen ese pequeño error que les apareció, búsquelo en Google, que estoy seguro que la pregunta ya existe. A otra persona le ocurrió. Esto es algo que también sucede cuando uno está haciendo investigación, que es algo que nosotros le llamamos el estado del arte. Cuando uno está haciendo investigación, uno tiene que mirar eso que uno quiere abordar, qué tantas personas lo han abordado y qué solución le han dado. Entonces, allí se lo dejo. No se limiten o no se vayan a expresar en algún momento si algún problema tienen en su aplicativo. Busquen cuál es el error. El error aparece y colóquenlo tal cual en internet y aprendan obviamente de ello. Ya saben de que no les va a volver a pasar. Y esto también da para hablarles de algo y corresponde a que tienen que familiarizarse con el inglés.
Inicialmente, si tienes un inglés técnico de lectura, se te va a hacer muy, pero muy fácil encontrarle solución a los problemas. Si ustedes tienen un inglés conversacional, van a volar apenas tengan, digamos que un primer contacto con alguna empresa de tecnología. El inglés conversacional está bastante, pero bastante solicitado. Una persona con inglés conversacional, facilito, puede estar en los $4,000 mensuales. Está bien, ¿cierto? Para América Latina está bien. Ya si te vas por allá para, para el núcleo de tecnología, ya obviamente ya los precios son distintos. Podríamos hablar de 60,000, $70,000 anuales. Pero 4,000, $3,000 está bien. Posiblemente muchos de ustedes cuando empiecen van a empezar posiblemente con un sueldo de $1,000, $800, dependiendo obviamente del lugar en el que se ubique. Pero ustedes deben tener en la mente que si a ustedes se les presenta alguna oportunidad para trabajar en una empresa internacional, entonces obviamente ahí se va a ganar en la otra moneda, posiblemente en dólares, y les va a ir mucho mejor, obviamente, en toda la parte del conocimiento. Sean curiosos, sean curiosos con la forma de obtener el conocimiento. No se queden simplemente en, digamos que en lo que leen, sino que sean muy críticos en el porqué de las cosas. No traen entero. No, esta persona me dijo algo, ajá, pero ¿cuál es la razón por la que eso funciona? Si ustedes se hacen esta pregunta, yo lo que les puedo comentar es que van a aumentar mucho más la lógica porque, porque de una u otra forma saben el origen de las cosas. Listo, allá le compartí para que descarguen el JDK e instalen ya sea NetBeans o Eclipse. Yo personalmente recomiendo NetBeans. NetBeans es suficiente si ustedes están empezando. No, que yo quiero instalar Eclipse porque me dijo un compañero, pueden instalar Eclipse. Pero NetBeans, con NetBeans es suficiente. Listo, señor. Ok, listo. Entonces, digamos que cuando se dio hace poco, digamos que la parte en la que Oracle cambió las políticas, hay un JDK que es el Open JDK en el cual digamos que no hay que pagar a nivel empresarial. A nivel empresarial no hay que pagar. Pero ya después creo que de la versión 10, creo que ya hay que pagar a nivel empresarial porque Oracle cambió las políticas. La verdad, allí es una cuestión muy de verificar a nivel de la razón de la creación del programa, si eso lo puede, digamos que, costear la empresa. Personalmente, hasta ahora en lo que yo he trabajado, como les comenté, yo estoy trabajando con JDK 8. Aún yo no he pasado al JDK 10 o al JDK 11. Entonces son consideraciones a tener en cuenta. Ustedes si en este momento quieren empezar, como les comenté, con JDK 8 es suficiente. No, que ustedes van a decir, no, lo que pasa es que ya mejor vamos a apoyar el open source, vamos a utilizar el OpenJDK. Listo. Esas son cuestiones que hay que considerar en cuanto al proyecto de qué es lo que se quiere utilizar. Pero vuelvo y les digo, aunque el JDK 8 salió hace mucho tiempo, con que ustedes trabajen con JDK 8 es suficiente. Si en algún momento en algún proyecto de software a nivel empresarial requieren una versión superior, obviamente eso tiene que hablarse con los gerentes y demás para la cuestión de tener el presupuesto para costear el Java. Entonces, a la respuesta a tu pregunta, con que tengan el JDK 8 es suficiente para que ustedes aprendan. O sea, ahí no van a encontrar alguna limitación. Ya cuando ustedes vean que necesitan hacer algo muy profesional, ¿no? Que necesito trabajar con lo último que está saliendo, como proyecto optan por hacer la actualización. Allí te pude responder la pregunta. ¿Aún usan que si el JDK? Si el,
Ok, digamos que pueden ser razones, pero digamos que una de las principales razones tanto no es el costo, porque si un aplicativo está funcionando en producción, ese aplicativo obviamente debe tener su rentabilidad. Y la parte del costo, posiblemente en esa rentabilidad salga, digamos que salga el gasto. El gran inconveniente que ustedes lo van a notar cuando estén en proyectos grandes es que la actualización de versión de software tiende a ser complicada. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque hay que probar muchas cosas. Obviamente, si ustedes en su momento lo van a verificar, cuando uno hace versionamiento, el versionamiento hay que someterlo, el programa hay que someterlo a un proceso de verificación de qué tanto ese programa, digamos, que está comportándose de la misma forma como antes lo hacía o mucho mejor. Entonces, eso ahí posiblemente es una mezcla entre costos, pero no creo que el costo sea lo principal. Eso posiblemente a nivel de la rentabilidad del proyecto, eso se puede sacar el costo. Ahí lo principal es la complejidad para actualizarlo y hacer las pruebas. Posiblemente hay versionamientos que son transparentes, pero puede que otros no. Y en proyectos grandes, si un proyecto está trabajando bien, uno dice, no, el proyecto está trabajando bien porque lo voy a actualizar. Entonces, son cosas que suceden. Uno cuando está en el computador, uno ve una notificación ahí abajo, no, es que actualización y uno da siguiente, siguiente, siguiente y se actualiza. Pero no, a nivel de software eso no es así. A nivel de software sí hay que actualizar la base de datos, hay que actualizar el lenguaje de programación, hay que actualizar el, hay que actualizar el sistema operativo. No, todo eso es una verificación de que realmente se puede hacer. Esta sería, esta sería una versión beta. ¿A cuál te refieres, compañero? A la versión beta. No sé si me puedes aclarar la pregunta, César Castelar. Eh, sí, 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 cuando se actualiza un sistema operativo así con lo que había dicho el compañero, se podría decir que es una versión beta, correcto, o sea, para probar. Sí, sí, efectivamente. Y de cierta forma, cuando se está en versiones de prueba, ustedes lo van a notar, como les comenté, en proyectos ustedes no son los que hacen todo, sino que hay un equipo que se encarga de eso. Hay un equipo que se llama el equipo de calidad. Posiblemente eh, alguno de ustedes vaya a terminar como certificador. ¿Qué es un certificador? Una persona que verifica que un sistema funcione como debe ser. E incluso programan para que a través de automatización prueben que un programa se comporta como debe ser. Eso se llama el equipo de calidad. Y el equipo de calidad, digamos que verifica que el aplicativo tenga las salidas correspondientes, obviamente, a la entrada del sistema. Entonces, esta es otra área que no se la hablé al principio, y es el área de calidad. El área de calidad actualmente es muy, pero muy bien paga. ¿Qué es el área de calidad y de automatización? Un grupo de personas de los equipos que son capaces de programar las pruebas de un programa. No, yo quiero que se abra la página web. Entonces colocan programa que se abra la página web. Cuando se abre la página web, voy a colocar usuario y contraseña. Si coloca mal, entonces debe aparecer algún, algún error. No, si está bien, debe dirigirse a otra página. Todo eso se verifica a nivel de la programación. Entonces, ahí se los dejo. Si utilizan Java, ¿qué sucede? Aprenden Java, que Java es uno de los lenguajes de programación que se utiliza para automatizar pruebas. Y también Python también otro que se utiliza para automatizar pruebas. Pero Java, entre los grupos de trabajo en los que yo me he encontrado, yo no me dedico a automatizar sistemas pruebas automatizadas, yo no las hago, pero sí tengo compañeros que se dedican a eso y lo hacen en Java. No sé si ustedes en este punto hayan visto ese tipo de programas, pero son programas que cuando uno los ejecuta, abren el navegador. Cuando abren el navegador, entonces comienzan a abrir pantallas, se ven que el teclado escribe en pantalla, pero ¿por qué? Todo es automatización de pruebas. Entonces se los dejo allí porque posiblemente alguno de ustedes termine en ese rol.
Y es totalmente válido porque son demandas y son roles que en los proyectos se dan. Entonces les vuelvo a decir, no es que ustedes tengan que saber todo, no. Son roles que ustedes se van dando cuenta dependiendo del perfil y del gusto que le tomen en algún momento a como tal digamos que lo que están haciendo, que ustedes van a profundizar en eso. Listo, entonces, ¿ya cuánto llevamos ahora? Listo, entonces voy a hablarles acerca de la parte de Java y vamos a hacer una introducción súper, pero súper sencilla de Java. Entonces, en este momento aquí voy a tener aquí NetBeans, Apache NetBeans. Como les comenté, pueden descargarlo incluso en el link que les pasé, ahí en la descripción del video aparecen cuáles son unos links directos para que lo descarguen de mi Drive y no tengan que descargarlo de Oracle. Ahí se encuentra el Apache NetBeans 12, está el JDK 8 de 64 bits. Si alguno de ustedes tiene 32 bits, ahí está un JDK 6 y 7, obviamente para que empiecen a aprender. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, estamos haciendo algo de Java, ¿qué sucede? Si nosotros estamos utilizando NetBeans, ustedes tienen que saber que hay varias formas como tal de crear un proyecto. Actualmente, hay algo que se llama las dependencias de un proyecto. Recuerden, dependencias. Y las dependencias pueden ser manejadas de distintas formas. Actualmente hay uno que se llama Gradle, Maven, Ant. Pero, Lizaro, ¿qué es eso? Son formas de administrar las dependencias. ¿Qué quiere decir eso? No, yo necesito un controlador para conectarme a base de datos. Antes, ¿qué se hacía? Se buscaba el controlador de internet, se copiaba el archivito y se colocaba en el código, en el proyecto. Pero ahora se hace distinto. Ahora uno dice, quiero un controlador y se coloca la configuración. ¿Qué sucede? Que el mismo gestor de dependencia busca ese archivo en internet y lo copia al proyecto como dependencia. Se lo digo por qué. Porque cuando uno va a empezar en Java con NetBeans, hay tres formas para crear un proyecto. Vamos a hablar de un proyecto clásico, sin ningún manejador de dependencia. Y es hacerlo con este Java with Ant, con Ant. Mira que también está con Maven, con Gradle, con Ant. Con Ant es la forma clásica. Aquí no hay mucha gestión con servidores externos para buscar digamos que los archivos, las dependencias, no. Entonces vamos a crear un aplicativo aquí, Java Application. Y aquí voy a colocar Hola Mundo. Hola Mundo. Y voy a quitar este que dice crear clase principal. Y vamos a ya tengo el proyecto, vamos a colocar aquí 2021-06. Hola Mundo. Listo. Voy a cerrar el proyecto acá que está corriendo, que es el de la culebrita. Vamos a cerrarlo. Entonces, mira, aquí tenemos Hola Mundo 2021-06. ¿Qué sucede? Quiero explicarles esto que se encuentra aquí. Cuando nosotros nos enfocamos a la parte, que por cierto, voy a compartirles pantalla por si están viendo muy con una baja resolución, voy a compartirles pantalla, voy a colocar aquí pantalla 2. Entonces, cuando nosotros tenemos el proyecto, miren que hay un lugar aquí de paquetes, dice Source Package, digamos que los paquetes, y existe aquí que este proyecto va a funcionar ¿con qué? Con JDK8. No, pero Belisario, no quiero que trabaje con JDK8. Ah, bueno, clic derecho, propiedades, librerías y se selecciona el JDK que se tenga instalado en el PC. Yo tengo el JDK 1.7, 1.8, el 11, el 12. ¿Por qué? Porque yo me he dedicado a esto y tengo todos los JDK instalados. En el video que les dejé, allí pueden ver cómo ustedes agregar JDKs al NetBeans, porque ustedes pueden tener muchos JDK y pueden configurar cuál es el JDK que va a ejecutar su proyecto. Esta es una pregunta que me hacen mucho. No, yo puedo tener varios JDK. Sí, claro, puedes tener varios JDK, pero en el momento de desarrollar tienes que especificar con cuál JDK vas a trabajar. Entonces miren que aquí tengo un proyecto.
Y aquí se encuentra en donde uno coloca los archivos. Entonces los archivos en Java, algo que se llama la clase. Algo que se llama la clase. Pero ¿qué es la clase? La clase, ustedes pueden pensarlo que es como una plantilla para organizar los datos. Y la clase es la que determina la forma como se guardan los datos. Esa es la realidad. Entonces, en Java se utiliza el paradigma de programación orientada a objetos. Ustedes pueden decir, ajá, pero Belisario, ¿cómo así que programación orientada a objetos? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que cuando se habla de programación orientada a objetos, en realidad lo que estamos diciendo es que todo en Java es objeto. Si nosotros queremos modelar un sistema del mundo real, tenemos que mirar cuáles son los componentes del sistema. Y con base a ello, obviamente, vamos a hacerle equivalencia al código. Y esto lo vamos a hacer ahora de forma muy, pero muy rápida. Pero aprovecho para dejarles acá el link en el que hablo qué es la programación orientada a objetos. Y allí doy todas las características y con un ejemplo práctico les explico, digamos que los componentes que pueden tenerse en cuenta. Entonces, ya sabemos que Java se basa en la programación orientada a objetos, que es un paradigma de programación. Entonces, cuando nosotros creamos una clase, lo que estamos definiendo es, listo, cuáles son las plantillas que administran los datos o la estructura del programa. Entonces nosotros vamos a crear aquí una clase que se llama principal. ¿Cómo así que clase principal? Cuando trabajamos en Java, hay una clase que debería ser encargada de tener el punto de inicio del programa. El punto de inicio. Todo proyecto en Java debe tener un punto de inicio. Así como ustedes entran a su casa, me imagino que por la puerta y no por la ventana, entonces un proyecto de Java tiene ese lugar inicial por donde se entra, por donde se ejecuta el programa. Y para nosotros tener ese lugar principal por donde se ejecuta el programa, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Tenemos que hacer lo siguiente, y es tener una clase con un método que es el public static void main. Eso tienen que saberlo. No, Belisario, ¿qué es public? ¿Qué es static? ¿Qué es void? ¿Qué es main? Eso es algo que en otro momento ustedes van a ir aprendiendo. Obviamente, siguiendo una ruta de aprendizaje para que todos estos términos ustedes vayan entendiendo por qué suceden. Pero en este punto ustedes tienen que saber que esta definición lo que nos dice es que lo que se encuentre entre estas dos llaves es lo que se va a dar en ejecución en el programa. Allí es donde se va a dar la ejecución. Entonces, public static void main. ¿Cómo se hace de forma rápida en NetBeans? Uno coloca PS, B pequeña, M tabuladora y se crea. Entonces, esto, obviamente, cada una de esas partes significa algo. Pero en este momento tienes que saber que este es el punto inicial del programa. Lo que se encuentra allí es lo que se ejecuta. Entonces, para nosotros, digamos que hacer un programa que necesitamos mostrar datos y obtener datos o leer datos. Este es un aplicativo que no vamos a hacerlo con interfaz, con JFrame, con ventanas, no. Esto es lo que nosotros llamamos un aplicativo de consola. Y en este aplicativo de consola nosotros podemos decir, vamos a mostrar algo. La forma de mostrar algo de forma clásica es utilizando esta sintaxis. Se las voy a explicar porque es importante que la sepan. Voy a colocar aquí, hola mundo. ¿Qué indica esto? Indica lo siguiente. Esta es una clase, system. Este es una propiedad de la clase, out. Y este es un método
de esta propiedad. Cuando nosotros vamos dándole jerarquía a la forma de ejecutar o de establecer los métodos, nosotros separamos todo por punto y voy a mostrarles el paso a paso. System, punto. Cuando yo hago punto, NetBeans y cualquier IDE me colabora a decirme a cuáles propiedades yo puedo acceder. Mira que aquí está in, out y hay muchos métodos. Los que aparecen en rosadito son métodos. Son métodos que pueden que devuelvan o no devuelvan valores. Entonces, cuando yo hago out, ahí estoy utilizando, diciendo, voy a tomar el objeto out que me permite mostrar algo en consola. ¿Y cómo lo muestro? Lo muestro con el método println. ¿Qué nos indica ese método? Que cuando escribimos, después coloca un enter y enseguida se baja. Si yo le doy ejecución en este momento, ¿cómo le puedo dar ejecución? Le puedo dar clic derecho sobre el archivo, le doy run file o puedo presionar F6, Shift F6 y miren, hola mundo, hola mundo. Entonces, con este println lo que ocurre es que se escribe algo y se baja. No, pero yo quiero colocar hola mundo, chicos. Chicos y chicas. Shift F6 y miren que se escribió hola mundo, se presionó un enter y después se bajó y se escribió chicos y chicas. Ajá, pero ¿qué pasa si yo no coloco println? Cuando escribe no va a presionar después el enter. Entonces miren, hola mundo, lo escribió, no estoy diciendo que presione enter y después que estoy diciendo, no escribe chicos y chicas, entonces ¿en dónde estaba? Escribió chicos y chicas. No voy a decir que eso lo colocó pegado, claro, porque lo colocamos pegado. Si aquí colocamos un espacio, entonces ahí damos la separación. Shift F6, hola mundo, chicos y chicas, ahí está claro. Entonces, cuando nosotros trabajamos, esto es un ejercicio muy, pero muy básico, el famoso hola mundo, pero aquí lo importante es entender que en Java todo es objeto. Y con la notación punto es que accedemos a las propiedades, a los métodos, a las funciones y demás de las respectivas clases y objetos. Entonces, no, Belisario, pero si yo quiero obtener datos, ¿cuál es la forma de hacerlo? Entonces hagámoslo de forma inmediata. Para obtener datos, la forma básica de hacerlo es declarando una clase que nos permita capturar datos de la consola. ¿Cómo se hace? Lo van a repetir tanto que se lo van a grabar. Es la clase scanner, definimos cuál es el nombre de la variable, hacemos un new y decimos scanner.system.in. Ustedes pueden decir, Belisario, dijiste muchas cosas. Dijiste muchas cosas y me perdí, Belisario. ¿Qué significa esto que acabaste de hacer aquí? Entonces vamos a separarlo y vamos a desmenuzar cada una de las partes. Como les digo, siempre pregúntense el porqué de las cosas. No traen entero, porque eso es lo que le va a ayudar a darle mayor profundidad al conocimiento. Entonces, esta estructura es una estructura básica en Java que indica lo siguiente. El primero, digamos que la primera palabra, esto es el nombre de la clase. Si yo quiero crear algo, crear un objeto, que por cierto van a entender más lo que es un objeto cuando se vean el video de programación orientada a objetos que les coloqué aquí en el link, por favor véanselo. Cuando creamos un objeto, nosotros tenemos que decir de qué tipo es el objeto. Y creamos esta variable, que es una variable tipo referencia, que nos dice, la variable entrada es de tipo scanner. Tienen que leerlo así. La variable entrada es de tipo scanner. Y después de eso colocan un igual. Cuando colocan un igual, ustedes pueden decir esa variable entrada a qué va a hacer referencia.
Entonces nosotros aquí vamos a decir, la variable entrada va a hacer referencia a un nuevo objeto escáner. Este new significa que se va a crear algo en memoria de un tipo de objeto. Y ese tipo de objeto se llama escáner. Normalmente, ¿qué hacemos? Que este que se encuentra aquí es el mismo que se coloca acá normalmente, pero no siempre no aplica. Porque acá hay otro término de la programación orientada a objetos que es el polimorfismo. Eso en su momento ustedes lo van a aprender. Pero entonces normalmente es esto. Cuando nosotros creamos, instanciamos un objeto, nosotros tenemos que pasarle o no algunos valores. Pero, Belisario, ¿cómo yo sé que tengo que pasarle algún valor? Resulta lo siguiente. Cada objeto tiene definido constructores. Nosotros tenemos que utilizar el método que nosotros necesitemos de constructor. Por ejemplo, yo voy a darle control espacio aquí y aquí me dice que cuando yo voy a crear un objeto escáner, yo puedo mandarle de dato de entrada un file, un input string, un path, un objeto que se pueda leer, un string, un file y un texto. Hay varias formas de mandarlo. La forma como yo utilicé ahora fue esta, que le estoy mandando un input string. ¿Y qué input string le estoy mandando? Le estoy mandando el input string por defecto del sistema, que es el que permite leer datos. Entonces, ustedes con esto tienen que saber que esa declaración es la que le va a permitir obtener datos de consola. Eso tienen que saberlo. Ahí le hice una explicación más profunda para que ustedes sepan el porqué de cada parte. Y ya saben que cada sentencia de código se debe separar por punto y coma. Recuerden, cada sentencia de código se debe separar por punto y coma. Es la razón por la cual aquí hay una, por la cual aquí hay otra. Punto y coma. Ok, Belisario. Pero entonces yo quiero tener un valor. Yo quiero saber cuál es el nombre de la persona. Entonces yo digo, ok. Yo voy a mostrarle un mensaje a la persona. Voy a decirle, hola, por favor, dime tu nombre. Entonces primero yo le voy a mostrar algo. Vamos a mostrarle un mensaje a la persona. Hola, por favor, dime tu nombre. Coloco dos puntos. Si yo ejecuto esto, miren qué aparece. Vamos a colocar aquí, print LL acá abajo, acá arriba para que se vea. ¿De qué aparece? Hola, por favor dime tu nombre. Yo apenas que estoy haciendo, estoy mostrándole algo, pero que yo coloque eso no quiere decir de que la persona ya pueda escribir, no. ¿Por qué? Porque todo hay que especificarlo. Si yo quiero leer un nombre, yo debo utilizar este objeto que me permita hacer la lectura como tal a lo que el usuario escribe en consola. ¿Cómo lo hago? Yo digo, entrada. ¿Por qué entrada? Porque fue el nombre de la variable que utilizamos para referirnos al objeto que permite la captura de datos. Entonces yo digo, entrada, next line. Es decir, que lo que se escriba, por favor, captúramelo. Lo que se escriba y se detecte al momento de presionar Enter. Entonces yo digo, lo que se detecte, voy a guardarlo en una variable. Entonces ustedes tienen que saber en este punto que la variable, el tipo de objeto o la clase que permite el almacenamiento de una cadena de caracteres, es decir, de texto, es la clase string. Entonces yo digo string y digo nombre. Quiero que entiendan esto. Dice nombre de la clase, nombre de la variable, igual a lo que va a ser igual. Entonces miren, se dice, la variable nombre es de tipo string. Tienen que saberlo leer. La variable entrada es de tipo scanner. La variable nombre es de tipo string. Y esto va a ser igual a lo que se detecte en la consola al momento de presionar Enter. ¿A qué va a ser igual la entrada de acá? Va a ser igual a un objeto
de manejo de entrada de datos. Entonces, aquí le doy para que vean la diferencia. Acá el nombre que va a almacenar, lo que se escriba. Entonces, cuando nosotros digamos que se ejecuta esta línea, ya después de esa línea, ya se almacenó en esta variable, se almacenó cuál es el nombre. Yo puedo decir, yo quiero mostrarle un mensaje a la persona, hola, bienvenido. Yo digo, hola, bienvenido. Y si yo quiero decirle, hola, bienvenido, y colocarle el nombre, hola, bienvenido, César, hola, bienvenido, Camilo, hola, bienvenido, Segundo, hola, bienvenido, Alexander, ¿qué debe ocurrir? Que después de ese texto yo debo decir que voy a concatenar un valor. ¿Cómo se concatena un valor? Se concatena de la siguiente forma. Este texto concatenado con el más, concatenado, ¿y qué voy a concatenar ahí? Voy a colocar el nombre. Es decir, hola, bienvenido, hola, bienvenido, y aparece aquí el nombre. ¿Cómo se ve al momento de ejecutarlo esto? Shift F6 dice, hola mundo, por favor dime tu nombre. Belisario. Voy a presionar Enter. Enter. Lo que aparece. Hola, bienvenido Belisario. Pero creo que se entiende lo que ocurrió aquí. Aquí se hizo la captura de datos, se almacenó en la variable nombre, que es del tipo de dato string, y después en otro momento se muestra un mensaje en consola que se diga, hola, bienvenido, y se coloca con un más, se concatena el valor que se encuentra. Cuando nosotros utilizamos una variable, ustedes lo que tienen que pensar es que el valor de la variable se coloca en ese lugar. Es la forma como ustedes deben como tal pensarlo. El valor de la variable se coloca en ese lugar en el que nosotros digamos que lo tenemos especificado. Entonces, este como tal es un ejemplo súper, pero súper sencillo, pero que obviamente les da una luz de la forma como funciona Java. Java en estructura, como le comenté, es muy, pero muy, digamos que complejo a nivel de sintaxis. Lograr el dominio, realmente todos ustedes pueden hacerlo, pero es de bastante, pero bastante práctica. Y sobre todo, dedicarse a aprender. Entonces, en este momento, ¿ustedes qué tienen de tarea? Pensar qué quieren hacer. No es lo mismo decir yo quiero hacer ejercicios, practicar y practicar. No es lo mismo que decir, no, yo quiero hacer un sistema de este tipo. Quiero hacer un sistema, una aplicación. Quiero hacer un pequeño juego del Tetris. Quiero hacer un buscaminas. Quiero, por ejemplo, hacer un juego de cartas. No, pero yo no quiero hacer esas cosas tan sencillas. Yo quiero hacer un sistema, una red social. Bueno, tantas cosas complejas ustedes pueden decirlo, pero lo importante es que tengan algo en mente para hacer. Si no lo tienen, pues pueden optar por hacer cualquier tutorial que les permita tener un resultado como tal del proyecto y que ustedes puedan abarcar un buen conocimiento. Recuerden algo, que si ustedes no tienen claro qué quieren hacer, cualquier ruta es válida. Obviamente, ¿por qué? Porque estás tanteando qué es lo que quisieran lograr. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran hacer está válida, pero si ustedes tienen en mente un proyecto, ustedes enfocan su conocimiento a darle solución o darle ejecución a ese conocimiento. Entonces, digamos que en el día de hoy llegamos hasta aquí. Mi objetivo en este momento, digamos que era hacerle una introducción a la parte de los sistemas, a la parte de roles en un proyecto, el por qué utilizar Java, el por qué utilizar Python, que si lo recomiendo que lo aprendan, digamos que cuál es la forma de gestión normalmente en un proyecto, distintos roles que se puedan dar. Y por último, mostrarles la parte de Java. No, pero Belisario, yo no lo hice, yo no quiero trabajar con Eclipse. Yo quiero hacerlo en... No, disculpa, yo no quiero trabajarlo en Nibin, sino que quiero hacerlo en Eclipse.
Entonces es exactamente lo mismo. Ustedes hablan Eclipse y le dan archivo, nuevo, Java proyecto. Acá colocan el nombre del proyecto, colocar aquí Hola Mundo 2021-06. Aquí coloco que voy a trabajar con Java 1.8. Siguiente. Luego aquí lo voy a finalizar. Y se crea acá un proyectico sencillo. Miren que es muy similar a lo que ocurrió con NetBeans. Y aquí en el SRC, miren que es muy similar a NetBeans. Miren que acá aparecía Default Package, o acá decía, digamos que el origen de los paquetes, acá es muy similar. Acá aparece origen de los paquetes. Aquí voy a colocar una clase New Clase, voy a colocar aquí principal. Acá se creó la clase principal dentro de un paquete por defecto. Yo puedo colocar, acá en Eclipse no es con PSVM, sino yo puedo colocar control espacio y puedo colocar main y ahí le doy main, le doy enter y se crea. Ah, Belisario, yo quiero mostrar un hola mundo acá en Eclipse. Ah, ok. Vamos a colocar, aquí podemos colocar sysout y se crea. Puedo colocar aquí hola mundo. Hola mundo, ¿no? ¿Cómo lo ejecuta este programa? Clic derecho, correr como Java Application y acá abajo apareció el hola mundo. En el proceso inicial de aprendizaje de trabajar con Eclipse o trabajar con NetBeans es exactamente igual. ¿Por qué? Porque no hay mucha complejidad en dependencia, digamos que en archivos externos y demás. Simplemente que son datos normales, clases sencillas que ustedes van a trabajar. Como les digo, yo recomiendo que trabajen con NetBeans porque a nivel de hacer interfaz es muy sencillo, pues también pueden trabajar con Eclipse. Entonces tengan esas dos opciones ahí, compañeros. Entonces, no sé si en este momento tienen alguna duda extra que ustedes quisieran solucionar. Digamos que el objetivo ya de la sesión se cumplió, que era hacerle una introducción de lo que hasta ahora hemos hablado, de roles y en sí de lo que tiene que ver con Java para hacer una aplicación de consola sencilla y mostrar datos y obtener datos. ¿Tienen alguna duda? No sé si tienen cualquier duda por acá. No hay nada escrito, por ejemplo, en Eh, el yo, chat. yo quisiera hacer una consulta. Sí, señor. Bueno, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo, bueno, ya pasando programación orientada a objetos en Java, pero está viendo excepciones. ¿Cómo se capturan o se pueden hacer excepciones en Java? Ok, vale, listo. Entonces, eso que tú quieres hacer hace parte de la sesión de manejo de excepciones. Ese es un tema un poquito avanzado, pero quiero darle respuesta a tu pregunta. En Java existen dos formas de manejar excepciones que son las excepciones chequeadas y las no chequeadas. Las excepciones chequeadas son las que nosotros tenemos que capturar porque Java nos los exige. Y las excepciones no chequeadas son las que no son necesario capturarlas. ¿Por qué? Porque digamos que son cuestiones que pueden darse en tiempo de ejecución y no es necesario, digamos, darle algún manejo. Eso es lo primero. La otro tipo de errores que pueden haber son errores muy de la máquina virtual, que esos errores no se controlan. Si a ti te dicen que tienes que capturar excepciones, significa que debes hacer una estructura try-catch. Entonces tienes que enfocarte en try-catch. Digamos que no vamos a profundizar ahora en esto, pero te coloco acá, se llama try-catch, estructura try-catch finally. Allí te lo escribí como tal aquí al chat. Entonces, si tú quieres generar excepciones propias, es decir, que tú creas tus excepciones para tu aplicativo, tienes que hacer una clase que herede de exception y tú puedes crear excepciones personalizadas. Por ejemplo, yo en los proyectos en los que he trabajado, yo creo una clase para generar una excepción de negocio. Entonces yo creo una clase Business Exception, que heredo de exception y si en algún momento necesito generar un error, yo lo genero. Ustedes pueden decir, pero Belcero, ¿cómo así que vas a generar un error? Es que cuando uno hace sistemas, uno no quisiera que hubiesen errores, pero a veces los errores uno quiere generarlo para darle control de flujo, obviamente, a nuestro proceso. Yo puedo decir en un momento, esta validación de datos no pasó. La persona no es mayor de edad.
generación de error y genera un error y ese error hace que todo el proceso se aborte. Entonces, son formas de controlar el flujo en un proceso. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, tienes que saber que una excepción tuya, para crearla, tienes que crear una clase que herede de exception. Y para hacer un control de errores, tienes que hacerlo con la estructura try, catch, finally. Que en la estructura try colocas lo que podría generar un error en catch, lo que podrías capturar, y en finally podrías hacer, digamos que procesos apartes cada vez que hagas ese control. Entonces allí te lo dejo, digamos que la información. Si tienes cualquier duda sobre esto, igual me escribes cuando terminemos, me puedes escribir por WhatsApp y ahí solucionamos. Gracias. Listo, compañeros. Entonces agradezco su participación. Les estaré comentando cuándo podemos hacer otra sesión, pero aquí ya les dejé unas dudas. Tener en mente qué quieren hacer. Quieren hacer y si quieren seguir abordando esto que estamos hablando, lo que les puedo invitar es que vean las clases que ya di. Obviamente vamos a dar otra en este mismo grupo, pero por ahora, si quieren ir adelantando, ya hay muchas cosas que yo he dado. Como les comenté, fue un mes y medio que di de clases, lunes, miércoles y viernes, y las clases ya están subidas a mi canal. Y son clases de 1 hora, hora y media. No que por qué tanto, porque son clases enfocadas a aprender en sí cómo funciona Java. Entonces ahí chicos, ahí les dejo ahí para que consideren el colocarse a estudiar al respecto. Compañeros, que tengan una muy, pero muy buena noche. Espero realmente les haya servido el espacio. Estoy atento a ayudarle en cualquier situación que necesiten. Así que energía positiva para todos, chicos. Bye bye. Bye, saludos.